Trabajas, estudias, quedas con amigos, pareja, pero de fondo siempre se repite el mismo pensamiento. ¿Cuándo volveré a salir de pesca? Entonces, recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos, un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y... te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarme. El carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca, si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el carfishing te hace sentir vivo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el podcast de Spanish Carpers. Algunos ya nos conocéis del anterior podcast que teníamos y bueno, no nos veíais en vídeo, pero ahora sí que tenemos la oportunidad. Estamos remodelando la radio y bueno, pues pronto vais a podernos ver en un formato incluso un pelín más profesional. Han cambiado muchas cosas del podcast anterior. De hecho, tenemos con nosotros a Antonio, que os puede contar un poquito en qué línea van a ir estos nuevos podcasts. Bueno, Raúl, un placer, tío. Pedazo de proyecto que se inicia, ¿eh? Varios capítulos, ¿no? Esperamos, ¿no? Que no sea solo uno. Espero que sí. Este es el de la financiación, ¿no? Y luego ya... Eso es justo lo que no buscamos, financiación. Exactamente. Bueno, lo que comentaba Raúl. Vamos a intentar hacer dos tipos de podcast. Uno será tipo de entrevistas, ¿no? Y el otro va a ser como este que vamos a tener ahora, que va a ser de secciones. Para ello tenemos unos invitados espectaculares, ¿no? De lujo, yo diría que no se puede tener mejores invitados, colaboradores, incluso podríamos decir. Hoy vamos a tener a Jesús Cárdenas, que nos va a hablar sobre la nutrición, sobre la importancia de alimentarnos bien en la orilla, nosotros los pescadores. Tenemos a David, que ya le conocéis del anterior podcast que hicimos, va a hablar por supuesto de los cebos, él es un experto en esa materia. Y también tenemos a Miguel Portolés, que nos hablará sobre la importancia del oxígeno en el agua y de cómo afecta al comportamiento de las carpas. Sí que hay algo que mantenemos de los anteriores podcasts, y es que, bueno, pues lejos de todo el ruido que hay en el carfishing actual, de buscar sacar el pez más grande, de tener las mejores bolas del mundo, lo único que compartimos y que tratamos de conseguir es un ambiente distendido, disfrutar de la pesca y sobre todo aprender y compartir. Bien, perfecto, Raúl. Te iba a preguntar, ¿cada cuánto vamos a intentar, para que la gente lo sepa, cada cuánto vamos a sacar un capítulo? ¿Cuál es la idea? Creo que podemos intentar sacar, bueno, lo suyo sería hacerlo alternativo, ¿no? Primero uno de secciones y luego uno de entrevistas. Ajá. Así que yo creo que podemos sacar 2 de estos cada mes. No vemos capaces. Bien. Se puede. Lo veo perfecto. Pero sí, es importante que quede claro el sentido y lo que buscamos con este podcast, ¿no? Que es aprender entre todos y como decía, compartir. Muy bien, pues para comenzar tenemos a Miguel Portolés. Es lo único que sé de ti, Miguel. ¿Qué nos puedes contar? ¿Quién eres? ¿A qué has venido? ¿Y cómo nos vas a ayudar a entender un poquito mejor a las carpas? Bueno, pues buenos días. Estoy encantado de estar aquí, de poder participar en este podcast. Yo conozco a Antonio desde hace bastantes años, porque tuvimos relación en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy profesor allí, enseño ciencias naturales en los grados de educación infantil y primaria bilingüe, y bueno, pues tuve la suerte de que él fuera alumno mío. El placer habíamos mantenido el contacto estos años, pero me contactó hace unos meses proponiéndome esta colaboración, y la verdad es que me pareció algo realmente ilusionante y estoy muy muy contento de poder estar aquí, de retomar el contacto con él, de conoceros a todos los demás, y creo que podemos hacer un proyecto realmente muy bonito.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a disfrutar y sobre todo vamos a aprender mucho de ti. Un poco el objetivo es que tú nos cuentes cosas, digamos, a nivel más científico y nosotros nos lo podamos llevar al mundo de la carpa. Todo muy interpretable, ya sabes, porque los pescadores tratamos de buscar razones por las que pasan las cosas y muchas veces luego es simplemente el azar. Pero creo que sí que es importante ese toque científico. Hoy vamos a hablar del oxígeno, ¿no? Podemos decir que todo ser vivo tiene la necesidad de cumplir un poco sus funciones vitales. La primera indispensable es respirar, pero ¿cómo respira una carpa, Miguel? Bueno, pues como bien dices, todos los seres vivos tienen unas funciones metabólicas que cumplir y para eso requieren un aporte de energía. En el caso de los animales, el combustible energético que utilizan las células para poder desarrollar todas sus funciones es el oxígeno. Dependiendo del grupo de animales del que estemos hablando, captan el oxígeno de una manera o de otra. Hay distintos sistemas respiratorios. Los mamíferos respiramos por pulmones, también las aves. En el caso concreto de los peces, respiran por branquias. Tienen un sistema en el que captan el oxígeno que está disuelto en el agua, lo incorporan a su torrente sanguíneo, pero no tienen unos organismos de bombeo, como así podríamos decir, o de almacenamiento, que son los pulmones. Los peces tienen las branquias escondidas debajo de esa agalla, de ese opérculo que tan familiar. Debemos evitar tocarlas, imagino. Por supuesto, es una zona muy sensible. Sí. Es una zona que tiene una irrigación de sangre muy, muy grande. Siempre vemos que tienen ese color rojo brillante y es una zona muy sensible porque podemos muy fácilmente romper alguno de esos conductos. Las branquias que tienen los peces están formadas por una serie de conductos de ida y vuelta. Los peces toman el agua por la boca y lo que hacen es captar el oxígeno que está disuelto en el agua. Es un error muy común pensar que el oxígeno que toman es el que está formando la molécula de agua, y no es así. Igual que en el aire tenemos una concentración de oxígeno del 21%, en el agua pues también hay una concentración de oxígeno disuelto. Cuando los peces tragan agua, hacen una fuerza de succión para que entre el agua, después cerrando la boca empujan ese agua hacia las branquias y entonces ahí es donde a contracorriente está circulando la sangre y por medio de unos pequeños poros que están en los filamentos branquiales es como se produce la captura del oxígeno. Este oxígeno decimos que lo obtienen del agua, pero ¿cómo llega ese oxígeno al agua? ¿Cómo se produce, digamos? ¿Es también gracias a las plantas o no? Todo el oxígeno que nosotros respiramos en el planeta, todo el oxígeno que tenemos en esta atmósfera procede únicamente de los organismos que son fotosintéticos. Las plantas, las algas, que no son plantas, pertenecen a otro reino, pero también son fotosintetizadoras, toman el dióxido de carbono. Para las plantas, el combustible energético para que las células puedan llevar a cabo su metabolismo es el dióxido de carbono. Como consecuencia de un proceso que es la fotosíntesis, liberan oxígeno. Ajá. Tanto las plantas que crecen en tierra firme como las plantas y las algas que crecen bajo el agua liberan oxígeno y ese oxígeno, en el caso de las plantas y de las algas, no se queda en el agua, se libera a la atmósfera para mantener estable desde hace miles de millones de años ese 21% de oxígeno en la atmósfera. Después lo que ocurre es que por un medio de difusión osmótica, el oxígeno que está
en el aire pasa al agua. Es un proceso de perfusión. Ajá. Como mucho, el agua puede almacenar un 15 partes por millón de oxígeno, 15 miligramos por litro de agua. No puede haber más de 15 partes por millón, porque entonces sobrepasaríamos lo que se llama el punto de saturación del agua. Sin embargo, sí que hay diferentes niveles de oxígeno en unas aguas u otras, ¿no? ¿Cómo puede variar? O no sé si puedes darnos algunos ejemplos de cómo puede subir o bajar ese nivel de oxígeno. Hay un factor fundamental para la concentración de oxígeno disuelto en agua, que es la temperatura. Ajá. Del agua. La temperatura del agua. La temperatura del agua es lo que hace que tengamos una mayor o menor cantidad de oxígeno disuelto. Normalmente, cuando aumenta la temperatura del agua, disminuye la solubilidad del oxígeno. Aguas frías son más ricas en oxígeno, aguas cálidas tienen una cantidad menor de oxígeno. Esto también varía a lo largo del día, dependiendo de que estemos en el amanecer, que estemos a la hora que el sol más calienta, dependiendo de que estemos en invierno, de que estemos en verano, de las condiciones meteorológicas. La temperatura ambiental va a cambiar también, va a modificar la temperatura del agua. Y la profundidad, porque claro, muchas veces, sobre todo cuando utilizamos la sonda en la pesca, la gente dice, el agua está a tanta temperatura. Pero claro, cuando tú estás pescando a lo mejor a 8 metros de profundidad y no te está marcando la temperatura que tiene a 8 metros. Es importante también esta profundidad en el oxígeno. Es muy importante, Raúl. En aguas con profundidad suficiente tenemos espacio para que se produzca lo que se llama una termoclina, que es la variación de la temperatura a medida que nosotros aumentamos la profundidad. Siempre el agua superficial que está en contacto con la atmósfera es la que recibe directamente el calor del aire, entonces siempre el agua superficial es más cálida, por tanto tiene una menor concentración de oxígeno. A medida que nosotros vamos profundizando, comienza a disminuir la temperatura. Al disminuir la temperatura, aumenta también la cantidad de oxígeno. Esto es interesante también porque es cierto y todos estamos seguros de que la carpa, o sea, según los niveles de oxígeno, va a tener mayor o menor actividad, pero también influye mucho la temperatura. A mayor temperatura, no muy alta la temperatura, pero me parece que son 14 grados, que el agua esté a 14 grados para que puedan reproducirse. Entonces es interesante pensar cómo la carpa tiene que buscar ese balance entre aporte de oxígeno y temperatura del agua, ¿sabes? El asunto de la reproducción es crítico para si consideramos la cantidad de oxígeno disuelto en agua. Muchas veces decimos un agua a una determinada temperatura es buena para salmónidos, es buena para ciprínidos. Hay que tener en cuenta no solamente al adulto, que es capaz de soportar mejor el estrés térmico, los cambios de temperatura, pero tenemos que pensar en los alevines, claro. Tenemos que pensar en el momento del desove, Ajá. Tenemos que pensar en el momento de las primeras fases de maduración de los ocitos, de los huevos. Sí. Son mucho más sensibles y en estos casos, en estas etapas del desarrollo de los peces, los cambios de temperatura son mucho más graves. Ajá. Para el desarrollo. Cambios de temperatura que un adulto de cualquier especie, no solamente de carpas o de salmones o de truchas, del pez que sea, esos cambios de temperatura los soporta el adulto, pero no el alevín y mucho menos todavía si estamos en las primeras fases del desarrollo embrionario.
Es súper interesante todo esto que nos estás contando, Miguel. Para acabar, quería hacerte una pregunta que yo tengo desde hace muchos años y que me ha pasado en varias ocasiones. Seguro que a los pescadores que estamos por aquí también nos ha pasado. Y es que, sobre todo en verano, ocurre que a cierta hora del día tú estás pescando, crees que tu postura está bien en el fondo, bien, todo está correcto, y de repente empiezas a ver un montonazo de peces boquear en la superficie. Y claro, hay muchísimas teorías sobre esto. Están buscando oxígeno, no, están buscando pequeños insectos porque por la hora del día. Es una duda que a mí me surge y no sé si tú crees que puede tener algo de relación con este aporte de oxígeno. Hombre, ten en cuenta, si estamos en el momento del día en el que hace más calor, ese calor se transmite también al agua. Y ya hemos dicho que a mayor temperatura del agua disminuye la solubilidad del oxígeno y por tanto es menor la cantidad de oxígeno disuelto. Es decir, sí que se produce en cierto modo esa necesidad de oxígeno. ¿Pero pueden llegar a captar oxígeno del No, aire? es un movimiento instintivo. Ajá. Las carpas no están adaptadas para coger oxígeno directamente del aire. Existen algunas especies de peces que se pueden considerar fósiles vivientes porque son el eslabón entre los peces y los anfibios, que fueron los primeros animales que conquistaron la tierra firme, que sí son capaces, algunos incluso, de respirar por pulmones. Existen peces pulmonados, sí. Hay 4 géneros de peces tropicales que son la excepción a lo que hemos dicho. Ajá. Estos no respiran por branquias, sino por pulmones. Y tenemos también a un pez muy gracioso, muy salado, que es el saltarín del fango. Ah, sí. Este vive en los manglares tropicales y este respira por branquias, pero es capaz de acumular el oxígeno, darse un paseo por tierra firme utilizando, ¿no? Y puede dar saltos incluso hasta de 1 metro. Hostia. Cuidado con el saltarín. Sí, utiliza las aletas como un primordio de patas, y en el caso del saltarín del fango existe incluso una respiración cutánea. Es capaz, como algunos anfibios, por eso se le considera que quizá pueda ser un ancestro de los anfibios, es capaz de tomar oxígeno a través de la piel. Pero cuando nosotros vemos a las carpas boqueando, es más un movimiento instintivo de sienten que les falta oxígeno, pero no pueden tomarlo directamente de la atmósfera porque su sistema respiratorio no está preparado para eso. Necesitarían pulmones como tenemos los mamíferos. Muy bien. Miguel Portoles, ¿cómo has estado? ¿Has estado a gusto? ¿Lo has pasado bien? Sí, ha cumplido todas las expectativas. Yo realmente tenía muchas ganas de estar aquí. Tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta y la difusión de la ciencia para mí es algo, realmente es mi razón de ser. O sea, es algo realmente maravilloso. Muchísimas gracias por haberme traído. Una pregunta, Miguel, que te quería hacer. ¿Hasta qué punto puede afectar el oxígeno al tamaño de los peces? No sé si tiene alguna relación. Aguas con más oxígeno, mayor tamaño del pez, no tiene nada que ver. La cantidad de oxígeno disuelto, sobre todo, lo que nos está limitando es las especies que vamos a poder encontrar en ese tramo del río. Todos sabemos que en las partes altas donde podemos pescar salmones, pues muy raro va a ser que podamos pescar carpas, sí, o viceversa. La razón de la distribución de los peces a lo largo de los distintos tramos del río la encontramos en la temperatura, y la temperatura revierte en la cantidad de oxígeno disuelto. En el caso de que en el tramo salmonero del río no tengamos la cantidad de oxígeno necesaria, puede ocurrir, como decíamos antes, que los alevines, que los embriones no lleguen a desarrollarse. También puede darse, por supuesto, en peces que han conseguido llegar a un desarrollo completo, a la etapa de madurez, al no encontrarse en el nicho ecológico
que ellos esperan, pueden darse tamaños más pequeños, pueden producirse incluso desarrollos incompletos del sistema inmunitario, con lo cual son más sensibles al desarrollo de enfermedades. Pero de alguna manera, que haya mucho oxígeno en el agua puede ser negativo para un pez. Por supuesto. 15 partes por millón es el máximo de oxígeno que puede haber en el agua. El oxígeno en sí es un gas que puede incluso llegar a desarrollar una toxicidad. Entonces, entre 5 y 6 partes por millón nosotros podemos garantizar una supervivencia de la mayoría de las especies. Por encima de esas cantidades, pues tenemos los peces de aguas frías en los tramos altos de los ríos, pero si llega un momento en que la cantidad de oxígeno disuelto se aproxima peligrosamente a ese 15%, tan negativo es un defecto de oxígeno, su falta, como tener un exceso de oxígeno. Interesante, ¿no? O sea, es como los árboles, ¿no? En plan, quiero decir, como la vegetación, ¿no? Una montaña, contra más alto ya hay solo un tipo de vegetación. Exactamente. Por eso, a lo mejor nunca va a haber carpas en alta montaña. Es, una vez más, el factor limitante para la vegetación. También lo encontramos en la temperatura. Ajá. Cuanto más vamos subiendo, en este caso la termoclina la tendríamos en la atmósfera, no en el agua, va disminuyendo, hay un gradiente adiabático más o menos por cada 100 metros que se suben, pueden bajar hasta 4 grados de temperatura. Si la atmósfera está más fría, también estarán más fríos los ríos. Por tanto, en los tramos altos solamente vamos a tener las especies piscícolas que tienen un requerimiento de más cantidad de oxígeno disuelto. Muy bien, Antonio. No sé, ¿tú qué te ha parecido? Yo creo que más de lo que hemos aprendido hoy de oxígeno no vamos a aprender ya a lo largo de nuestra vida. Nada, un genio. Yo, vamos, ya comentaba antes que fue mi profesor, o sea, para mí fue sinceramente el mejor profesor que he tenido en la vida, porque era una pasión. O sea, realmente tú eres profesor también, yo soy profesor, él es profesor, Jesús es profesor, o sea, hay un montón de profesores aquí. Y todos sabemos que la clave es la pasión, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de algo que te encanta, lo vives, ¿no? Y yo creo que Miguel, eso es lo interesante. ¿Quieres decir algo? Sí, que yo lo que les digo siempre a mis alumnos, el primer día de clase, por supuesto, pero después es algo que suelo repetir. Lo que yo les enseño lo pueden encontrar en un montón de libros, en un montón de páginas web. La ciencia, los contenidos están a disposición en cualquier sitio. Pero lo que tiene que transmitir un profesor es pasión. Yo les digo a mis chicos, no pretendo que aprendáis mucho sobre la fotosíntesis o sobre la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, pretendo que améis esta asignatura. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Vamos a pasar ahora a hablar con David. Gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que contéis conmigo para la próxima. Gracias. Bueno, pues una vez que hemos terminado esta grata conversación con Miguel, vamos a hablar ahora sobre los cebos y con nuestro experto en cebos. Yo te voy a llamar así, David, ¿qué te parece? El experto en cebos. Bueno, es un poco relativo, ¿no? Lo de experto en esta vida, pero bueno, desde luego que aficionado a la preparación de mis propios cebos, al análisis de los comerciales, a ver los motivos por los cuales funcionan en unos lagos sí, en otros no. Porque unos son todoterrenos, otros seleccionan peces grandes. Una pasión más dentro de otra pasión que es la pesca. En este caso el carfishing. Estoy viendo una unión clara ya de primeras entre la entrevista anterior y esta, y es una palabra que tú has dicho, y es la pasión, ¿no? Al final nos movemos un poco por esa pasión. Para mí la pesca es una pasión, y para ti el tema de los cebos como
como decías. Hoy en concreto vamos a hablar de las semillas, pero antes de ello sí que me gustaría preguntarte como pescador, y me gustaría preguntárselo a lo largo de los diferentes podcasts que hagamos a los pescadores, ¿cuántas carpas has sacado en este mes, David? En este mes no he sacado ninguna carpa. Cero patata. Cero patata, porque realmente enero y febrero yo lo suelo dedicar a la pesca del lucio, que es, bueno, a mí me apasionan todos los peces y todas las técnicas de pesca, y bueno, por tiempo no se pueden practicar todas. Entonces, pescando lucios este mes, pues he estado, a ver que recuerde, creo que han sido 3 veces. De las 3 veces me he ido bolo 2 y la otra he sacado uno pequeño. O sea, que no está siendo un comienzo de año como me gustaría. No es solo todo lo que reluce también, ¿no? Porque en las redes sociales y en muchos vídeos que vemos parece que es súper fácil llegar y sacar el pez más grande del mundo, pero hay muchísimo trabajo detrás y hay muchísimos días, seamos sinceros, que nos vamos a casa sin ni siquiera haber visto un pez. Bueno, todo esto es un poco relativo, ¿no, Raúl? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo, padre de familia, trabajador, tengo poco tiempo para pescar. He salido las 3 sesiones de este año, han sido 2 mañanas, 5 horas, 4 horas y un día completo. Claro, ahí se valora, obviamente, 2 bolos y el tercero, el pez era tan pequeño que para mí es como si fuera otro bolo. Un tío que está 7 días en la orilla y saca un pez la noche del 6º al 7º, ¿es bolo o no es bolo? Ajá. Porque lleva muchas horas delante sin sacar un pez, ¿no? Eso es cierto. Entonces, cuando tú sacas un pez, puede haber mucho trabajo detrás que no se ve en la foto. Pueden ser muchas horas en la orilla, o los que no tienen tantas horas puede ser que hayan aprovechado para subir y cebar, lloviendo, haciendo frío, para tratar de que su sesión de pesca, si es más corta, pues pueda ser más fructífera. Pero días sin peces los tenemos todos los pescadores. Todos, Totalmente. absolutamente todos. Horas, en mi opinión. Horas y horas. En concreto hoy vamos a hablar de las semillas. Hay muchos tipos de semillas que, por nombrarlas así todas un poco, o las que tú creas que son las más importantes, ¿qué semillas podemos utilizar para la pesca de la carpa? Bueno, por una parte se pueden utilizar los cereales, dentro del cual el más conocido es el maíz, tanto el dulce como el que no lo es, pero hay otras muchísimas semillas de cereales que se pueden utilizar. O sea, se puede utilizar el trigo, se puede utilizar el sorgo, muchísimas. Luego tendríamos las leguminosas, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar todas también. O sea, ha caído en el olvido como el anillo único el señor Sauron, las carillas, que se utilizaban mucho en su día por los ingleses. Aquí en España tal vez la más conocida sea la haba y el avín, debido Sí. a los extremeños, que son unos fanáticos de estas semillas, Sí. ¿vale? Luego tenemos las oleaginosas, ¿de acuerdo? La más conocida, el buque insignia de ahí es el cañamón, ¿no? Todo el mundo conoce el cañamón y lo utiliza. Pero hay otras oleaginosas que se pueden utilizar, como la pipa de girasol. Y dentro de este grupo mucha gente incluye una que no lo es, que prácticamente es la reina de la triada, que es la chufa. La chufa es un tubérculo, señores. Correcto. Entonces todo el mundo la mete dentro de la semilla, pero no es una semilla, es un tubérculo. Por semillas. ¿De acuerdo? Y forma la famosa triada de maíz, cañamón y chufa para el cebado y para la pesca. Pero recordarlo, no es una semilla, es un tubérculo, ¿de acuerdo? Al igual que la patata, que también se ha utilizado muchísimo para pescar. Entonces, esto va un poco en gustos. La gente utiliza esas 3, básicamente. Yo no voy a contradecir al mundo y decir que no funcionan, pero han caído en el olvido semillas magníficas para pescar. Lo que hemos dicho, las carillas. Ha caído la beza, que a mí me encanta. Han caído muchísimas. Ha caído la semilla de arce, si es que aquí en algún momento se llegó a utilizar, que yo creo que sí, entre 2005 y 2015 yo conocí gente que la utilizaba, pero hoy en día ya es raro. Y son semillas que dan unos resultados magníficos pescando, magníficos. Así que podemos utilizar para la carpa, que es un ser omnívoro, prácticamente cualquier tipo de semilla que se nos ocurra.
Ajá. Si de algo, o si en algo podemos encontrar un punto en común, es que estos productos, ya no voy a decir semillas, bueno, semillas, chufa, metemos a todos ahí, si en algo estamos de acuerdo, es que deben estar bien cocidas. ¿Cómo sabemos que están bien cocidas? A ver, yo he conocido pescadores que las han utilizado sin cocer. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta que hay semillas que tardan más tiempo en hidratarse, como podría ser el maíz, ¿de acuerdo? El maíz común que se compra en los molinos de toda la vida. Realmente lo que va a suceder al no estar cocido es que los peces van a esperar a que se encuentre un poco hidratado y cuando se encuentre un poco hidratado lo van a comer. Al no estar cocido les va a crear una sensación de saciedad importante y van a comer menos y van a tardar más en volver a comer. Las que ya se hidratan muy rápido pueden crear problemas de salud a los animales. Entonces yo, mi opinión particular, si lo que quieres es, que se supone que en el carfishing, aparte de pescar, cuidamos la naturaleza y cuidamos los animales, es cocerlas bien cocidas. ¿De acuerdo? Simplemente, pues, primero ponerlas a remojo para que se vuelvan a rehidratar todo lo que puedan y luego ponerlas a ebullición, hasta el punto en el que se encuentren, como digo, bien cocidas. Yo creo que en general el maíz se suele cocer bastante bien. La gente en general lo suele cocer bastante bien. Pero la chufa, no sé si la cocemos también. ¿Cómo podemos saber si una chufa está bien cocida? La chufa, cuando tú la compras, está completamente rugosa. Cuando ya la metes a que se hidrate, como es una semilla que, bueno, no tarda tanto en hidratarse como el maíz, pero no es tan rápida como podría ser el trigo, habría que dejarlo unas 48 horas en remojo, es mi consejo. Si le podéis echar agua hirviendo, se puede reducir ese tiempo, porque al estar el agua caliente va a absorberlo más rápido. Y luego el proceso de cocción pues depende un poco del medio que utilices, ¿de acuerdo? No es lo mismo cocer en una olla express, donde tú vas a alcanzar más temperatura, más presión y se va a cocinar más rápido que en una simple olla, ¿de acuerdo? La clave fundamental para saber que la chufa está bien cocida es que la chufa se encuentra, toda esa piel rugosa la ha perdido y se encuentra prácticamente lisa. Ajá. Eso quiere decir que es un proceso de cocción completo y bien hecho, ¿de acuerdo? Y la gente que es menos escrupulosa, como puede ser mi caso, pues nos gusta comernos una, sí, probarla, porque es riquísima, está dulcísima y está muy bien. Hay mucha gente que lo hace. A la gente yo creo que también le preocupa mucho el tema de los tiempos. Creo que es algo bastante controvertido, pero bueno, a ver qué nos puedes contar tú sobre los tiempos de cocción, ¿no? Por ejemplo, el cañamón, el maíz y la chufa que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú que estén en una olla express? Porque, bueno, partimos de la base de que... Yo no te puedo hablar de una olla express porque a mí hay una cosa que no me acaba de convencer con las ollas express y es que, como veis, tienen una válvula de seguridad para que por ahí salga el vapor y no acabe de estallar, dada la presión y temperatura que se encuentra en el interior. Y se ha dado el caso a algún conocido de que algún trocito de maíz pequeño ha obstruido eso y puedes tener un jaleo importante en la cocina. Sí. Entonces yo siempre suelo cocer en una olla de toda la vida, ¿vale? El maíz lo suelo cocer en torno a 40 minutos. Ya venía remojado previamente, ¿no? Por supuesto. Todo esto, que yo os voy a decir, todos estos tiempos tienen un tiempo de remojo que va desde 24 horas a semillas pequeñas, como puede ser el cañamón, como puede ser el sorgo, la beza, el trigo, hasta 48 horas las que son un poquito más grandes, como puede ser la haba, como puede ser el maíz, que aunque no es muy grande también le cuesta hidratarse, como puede ser la chufa. ¿De acuerdo? Una vez que entramos en cocción son 40 minutos. Para mí la clave, de acuerdo con el maíz que compramos en los molinos, es que acaba estallando, ¿vale? Empiezan a estallar los granos porque se encuentra bien cocido y se encuentra muy blandita y muy pegajosa la parte donde se encuentra el almidón, ¿vale? La semilla del maíz tiene una parte que es donde está el germen, que es la que tiene el colorcito blanco, a esa le cuesta mucho hidratarse, pero la parte del almidón, ¿vale? Se hidrata muy rápido. Cuando tú aprietas esa semilla, esa parte ya se parte bien, se te queda la mano pegajosa, ese es el punto del maíz. Y a mí me suele llevar eso, unos 40 minutos. Ajá. Muy bien. Para la chufa, estábamos hablando de la chufa, estábamos hablando del cañamón, estábamos hablando del maíz. Yo en muchas ocasiones hago un cubo de mix. Y me ha pasado bastantes veces que además te he escrito que se me ha puesto malo. Entonces, creo que es importante también que tratemos el tema de cómo conservarlas, ¿no? Estas semillas. ¿Cómo podemos conservar estos productos?
Los métodos de conservación son muchos y variados, ¿de acuerdo? Tienes desde cocinarlas en jarras, ¿de acuerdo? Todos conocemos las jarras, no voy a nombrar ninguna marca. Sí, las conocemos. Pero las típicas jarras son estables hasta cierta temperatura, se meten en un equipo industrial que se llama autoclave, que hace una función equivalente a la de una olla express. Se someten a temperatura, se someten a presión de tal forma que la semilla se hidrata y se cuece en la misma jarra, ¿de acuerdo? Esto podemos hacer algo parecido o equivalente. Yo cocino en tarros de cristal. Yo lo hago en el horno, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso porque puede estallar también el cristal. Hay otra gente que decide hacerlo tipo baño María. Ajá. Con esto lo que conseguimos es matar todos los gérmenes, pero debemos de tener en cuenta que una vez que se produzca la apertura de esa jarra o la apertura de ese bote, la vida va a volver a aparecer, las bacterias van a volver a aparecer y los procesos biológicos se vuelven a retomar. ¿De acuerdo? Otra de las formas que hay para conservarlas son las fermentaciones. Las fermentaciones hace muchísimo tiempo que fueron utilizadas por el ser humano para conservar los alimentos. Porque antaño y hoy en día, ¿vale?, tenemos los alimentos de temporada. Hoy podemos conservarlo gracias a los procesos industriales, pero entonces no podían conservarlos. Lo que hacían era fermentarlos. Y los propios medios de la fermentación acababan actuando como un conservante. ¿De acuerdo? Tú tienes una fermentación láctica, se te genera un ácido láctico que baja el pH, de tal forma que es complejo que ciertas bacterias se puedan desarrollar ahí, en especial las de la putrefacción. No quiere decir que no se vayan a desarrollar, quiere decir que va a haber un tiempo en el cual les va a costar desarrollarse. Si haces una alcohólica, el propio alcohol, alcanzada cierta graduación, puede actuar también como un conservante. Entonces tú puedes utilizar una fermentación para conservar las semillas durante un cierto tiempo. Evidentemente será inferior al proceso anterior que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado porque una fermentación no podemos hacerla sin conocimiento. Es decir, no podemos meter las semillas y esperar la fermentación. Debemos forzar la fermentación que nosotros queremos. Si tú quieres una alcohólica, una vez que has cocido las semillas, te voy a poner un ejemplo, las chufas, les echas un poquito de azúcar invertido, melaza y le echas una levadura viva, no un suplemento de levadura, ¿vale? Sí. Una levadura viva. Y entonces lo que te va a forzar es una fermentación alcohólica. Yo así tengo chufas que llevan pues cerca de un año conservadas y tienen un olor a coñac. ¿De acuerdo? Es el propio alcohol el que lo conserva. Pero está forzada esa fermentación. Si tú haces una láctica, puedes comprar unos fermentos lácticos derivados de los yogures, por ejemplo, el kefir, que está muy de moda y demás, y después de cocer las semillas deberás echarle leche en polvo, un yogur y echarle estas bacterias para que generen ácido láctico, y este propio ácido láctico es el que genera un medio donde el resto de bacterias les cueste desarrollarse y podamos alargar la vida del producto. Wow, esto es súper interesante y yo no tenía ni idea, la verdad. Luego está la congelación. Con la congelación tú lo que haces es exactamente lo mismo que se hacía cocinando en las jarras. No lo mismo, porque no eliminas los microorganismos. Lo que haces es que se quedan en estado latente y no funcionan. Y lo descongelas antes de ir a funcionar. Claro. Luego hay otro medio que utilizan algunas personas, ¿de acuerdo? A raíz, está relacionado con lo que ha comentado el compañero Manuel, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es que echarle a las semillas aceite. Porque muchas bacterias y microorganismos de los que funcionan para fermentar y para generar el proceso de putrefacción de las semillas necesitan de oxígeno. Al echarle aceite, lo que consiguen es formar una capa en la superficie que impide el intercambio del oxígeno del aire con la semilla. Claro, es un sistema de conservación de tiempo limitado, ¿de acuerdo? 1 o 2 meses, depende de temperatura y demás. Y luego hay otro proceso que es el que utilizan muchísimas empresas que dan servicio dentro de sus servicios o de sus productos, las semillas, que son utilizar conservantes de calidad humana, de los que se utilizan en la alimentación humana, que inhiben el crecimiento de las bacterias y microorganismos.
A mí me ha pasado muchas veces también que me pongo a cocinar las semillas y yo me creo que soy un chef, ¿no? Y como tengo líquidos por casa, digo, venga, le voy a echar este, le voy a echar este. Un día vi que uno le echó azúcar, así que le voy a echar medio kilo de azúcar. Me gustaría que nos contaras qué líquidos están preparados para echársele a las semillas, en qué momento, o si, por ejemplo, el azúcar ayuda o la sal, hasta qué punto estamos ayudando a preparar estos productos, estas semillas. Vale, pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ahora está muy de moda echarle mucha sal a las semillas, ¿de acuerdo? Para que sean aptas para la utilización con PVA. Pues la naturaleza, que es muy sabia, en el caso del cañamón, que nos gusta cocerle 24 horas en remojo, unos 15 minutos de cocción hasta que le aparece el rabito ese típico blanco, sí. que es una muestra de que la semilla está empezando a germinar. Si tú le echas sal antes del proceso de cocción, esa semilla a través de la evolución se ha preparado para no desarrollarse en un medio muy salino. Entonces, en el momento que le echas sal, no va a germinar prácticamente ninguna semilla, ¿de acuerdo? ¿Sal en cañamón? Si quieres, sí, pero al final. A posteriori. Nunca antes. Y si lo haces, que sepas que tienes que tener una cantidad mínima, que no puedes sobrepasar cierto límite. ¿De acuerdo? El caso del azúcar, la melaza. Bien, pues en el caso de la melaza, que a mí es la que más me gusta utilizar, si tú te pasas, los azúcares que tiene, ¿de acuerdo? Fructosa, glucosa, son higroscópicos. Higroscópicos quiere decir que tienden a asociarse con el agua. Si tú sobrepasas, lo echas antes de que la semilla se hidrate en el tiempo de remojo o de SOAC, lo que va a suceder es que la semilla no se te va a hidratar, ¿de acuerdo? Y se va a quedar cocinada pero cruda, con lo cual, no cocinada cruda, no es posible. Se te va a quedar cocinada pero no se te va a quedar bien cocida, no se va a hinchar. Ajá. Y corres el riesgo de que se hidrate en el organismo del animal, hinchándose y generándole problemas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tú vas a utilizar una melaza o un azúcar, hay que echar una cantidad X, no sobrepasarla. Y si lo que quieres es fomentar la fermentación, simplemente después de que hayas cocido las semillas, echas la cantidad que quieres de ese azúcar y lo cueces. Se puede utilizar prácticamente cualquier producto para preparar las semillas. De hecho, es una muy buena pregunta porque básicamente las marcas comerciales se han dirigido últimamente a las semillas estas con flavor, Sí. ¿de acuerdo? Y con color, que para mí prácticamente es duplicar un producto porque tú ya tienes los plásticos que si los metes en ese propio flavor o mezcla de flavor vas a tener algo equivalente a esas chufas. Y a mí me gusta salir, digamos, de los circuitos habituales. Hay otros muchos productos que se pueden utilizar para preparar las semillas que las hacen altamente efectivas y que ahora mismo no se están comercializando. Tal vez esa diferencia de no estar comercializadas y ser algo diferente te da un plus de picadas. Sobre todo a la hora de hablar de añadir líquidos, estos líquidos se añadirían después de la cocción. Entiendo. ¿O no? Puedes añadirlos antes de la cocción, ¿vale? Respetando unos límites, respetando unas cantidades, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho, porque cada uno tiene sus beneficios y sus perjuicios. Si tú vas a utilizar un líquido, por ejemplo, que tenga muchos aminoácidos, como puede ser minamino, por ejemplo, de toda la vida, lo tienes que añadir una vez que el agua ya está templada y por debajo de 40 grados, porque ese líquido es una composición con muchos aminoácidos que se ha demostrado que generan una atracción en la carpa y esos aminoácidos no son estables a la temperatura. Entonces, si lo añades antes de la cocción, lo que estás haciendo es prácticamente nada. Los vas a descomponer térmicamente y ya no va a generarte la misma atracción que si lo echas una vez que el agua ya está temperada, digamos por debajo de 40 grados centígrados. Hasta ahora estábamos hablando de lo que sería el cebado, ¿no? De un puesto, o si estamos utilizando un barco cebador, o tú has nombrado también el tema del PVA. Pero también se utilizan las semillas o ciertos tubérculos como cebos de anzuelo, ¿no? Como hook baits. No sé qué nos puedes comentar en este sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos preparar estos hook baits? ¿O cuál es tu parecer? Bueno, realmente la chufa, de la que hemos hablado anteriormente, es un tubérculo que nos ofrece algo muy, 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 muy importante. Y es que esa absorción de agua, esa hinchazón y luego esa resistencia a los indeseados, como pueden ser
cangrejos, galápagos y demás, nos da la propiedad de prepararlas con muchísimos productos y muchísimos métodos, ¿de acuerdo? Yo sí que os recomiendo intentar huir un poco del circuito comercial habitual, es decir, del color y del flour para ello. Y yo intentaría trabajar con edulcorantes que han ido muy bien. He tenido capturas con las antiguas Tiger in Tallinn de CC Moore. El Tallinn no es nada más que un edulcorante para potenciar ya de por sí el sabor dulce de las chufas, que se pueden adquirir en muchísimas marcas y en muchísimos sitios, pero tienes el NHDC, tienes la melaza, todo este tipo de preparados al mismo tiempo se pueden combinar con las oleoresinas, que están muy olvidadas, ¿de acuerdo? O se pueden combinar con otros productos alimenticios como puede ser Belachan, Calanus, chili. Hay un sinfín de posibilidades, ¿sabes? Con lo cual a mí me gusta, pues, por ejemplo, este año pasado estuve utilizando un boilie, pues el pack de atracción, que era un flour más el Belachan y un líquido alimenticio, que era un extracto de marisco. Preparé las chufas y me fue genial en verano, donde en primavera y otoño van muy bien los boilies que incluyen esos productos. Para la conservación de estos hook baits, haríamos lo mismo que con el resto de semillas que estábamos hablando, o tenemos que hacer algo diferente. Yo estos hook baits los preparo en tarros de cristal, ¿vale? Y las cocino en el horno. Entonces, automáticamente cuando yo abro esos botes se pueden conservar más de un año, porque yo los he tenido conservados más de un año, pero en el momento que los abres, la vida vuelve a surgir, ¿no? Como en Jurassic Park. Sí. Entonces, o directamente las coges en otros botes de cristal y las congelas, o directamente sabes que se van a iniciar los procesos de fermentación. A mí no me gusta utilizar los conservantes que se utilizan en la industria alimentaria humana, porque mi experiencia con los boilies es que de alguna forma las carpas no lo suelen aceptar tan bien como los que no están conservados. Ajá. ¿Vale? Es interesante esto. Antonio, creo que vamos bien de tiempos. A lo mejor quieres tú también hacer alguna preguntilla. Puede ser interesante de cara a la digestión de la carpa. Muchas veces los sacos de retención nos encontramos pues que la han digerido. Normalmente, claro, entiendo que una semilla, si no se cocina, puede costarle más digerir, ¿no? En el caso de que está bien cocinada, ahí es cuando empezamos a ver en los sacos de retención, pues esa semilla ya que la carpa ha digerido, ¿no? Vamos a tener dos factores, ¿vale? Por una parte, la propia naturaleza de la semilla, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la cocción. El tiempo de cocción y si están bien cocinadas y cocidas, ¿de acuerdo? El tipo de semilla, una chufa, es prácticamente imposible, aunque esté bien cocida, que la carpa la digiera bien. Y nos encontraremos en el saco de retención muchos trocitos de chufa. De hecho, es conocido que la propia chufa la vuelven a excretar y se la vuelven a consumir, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, hay otro tipo de semillas. Vamos a poner de ejemplo el maíz. ¿De acuerdo? Si el maíz está mal cocinado, nos encontraremos trozos de maíz en el saco de retención. Pero si el maíz está bien cocinado, lo único que queda sin digerir es la piel del maíz, ¿de acuerdo? Como la fibra, ¿no? Entiendo que será la parte de la fibra de la semilla, ¿o no? Es la parte más rica en fibra de las semillas, ¿de acuerdo? Pero esa parte rica en fibra al mismo tiempo le viene muy bien a las bacterias que tienen las carpas en el intestino, ¿de acuerdo? Para que tenga una flora bacteriana en el intestino bueno. O sea que es bueno que tenga una cantidad de fibra también importante la semilla. O sea, ¿podemos decir que las semillas son un alimento saludable para la carpa? Las semillas son un alimento muy, muy saludable para las carpas y para los humanos. O sea que más allá de que pesquen o no, que sean saludables, ¿no? También yo creo que es interesante. Bueno, las semillas al final acaban pescando. O sea, yo, por ejemplo, soy un fan de las mezclas de semillas para palomas, porque al final lo que te incluyen es una mezcla de cereales, que te van a dar fundamentalmente hidratos de carbonos, de leguminosas, que son las que nos van a aportar fundamentalmente la fuente de proteínas, y de oleaginosas, que son las que nos van a aportar fundamentalmente ácidos grasos esenciales. Entonces son alimentos súper completos. No cabe duda de que le gustan las carpas, los barbos, las bogas
a cualquier tipo de ciprínido le van a encantar las semillas, no cabe duda, vamos. Y es un aporte nutricional importante. Obviamente no es un boilie, porque un boilie es un proceso, digamos, industrial, donde tú lo puedes llegar a ajustar al punto que tú quieres de la nutrición del animal. Efectivamente. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos conseguido un poco el objetivo, ¿no? Con esta sección, que es un poco darle práctica, ¿no? Porque muchas veces, como decía antes, teorizamos mucho, pero hablar de estos tiempos de cocción, de qué semillas hay, de cómo usarlas, creo que le da este toque práctico que muchas veces necesitamos. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ahora vamos a pasar a hablar con Jesús, que nos va a hablar también de la nutrición, pero no de los peces, sino de la nuestra. Así que muchas gracias, David. Un saludo a vosotros por invitarme. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. Bueno, pues después de haber charlado sobre la alimentación de las carpas, y en concreto sobre las semillas y tubérculos también, vamos a hablar ahora de la importancia, y lo siento, pero vamos a hablar de ello, de la importancia de alimentarse bien. Nosotros, pescadores y pescadoras, de la importancia de alimentarnos bien en la orilla. Para ello estamos con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, y vengo a dar un poquito de caña, a ver, de alimentación, a ver qué tal los pescadores la llevan. No sea malo, ¿eh? Me puede dar por otros lados. La verdad es que no se vienen palos. Se vienen palos, pero bueno, vamos a... Mi idea es comprobar un poco cómo coméis y daros algunos consejos para mejorar la alimentación, sobre todo. Busco que sea saludable. Muy O bien. sea que ahora veremos. Vamos a ello, entonces. Venga. Decías tú que íbamos a hablar de alimentarnos bien, de alimentarnos de manera saludable. ¿Qué es eso? Hay ¿Qué es gente eso? que ni lo sabe, y yo me incluyo. ¿Qué es alimentarse bien? Vale, Raúl, en primer lugar, alimentarse, ingerir la cantidad suficiente de nutrientes, para empezar. Pero ¿de dónde salen esos nutrientes? ¿De dónde los conseguimos? De los alimentos. Preferimos siempre que sean alimentos naturales, o sea, que sean un alimento y que no sea un producto. Todo aquello que venga de la naturaleza, carnes, pescados, legumbres, van a ser alimentos que nos van a aportar unos nutrientes que servirán para que nuestro organismo funcione correctamente. Lo importante aquí, ¿qué cantidad debemos consumir de nutrientes? Porque a veces nos pasamos, nos excedemos. Ahí viene algo importante que creo que debemos saber, ya no como pescadores o pescadoras, sino como personas, como seres humanos. La cantidad de nutrientes que consumimos es muy importante. Para ello tenemos una fórmula del metabolismo basal que nos dice la cantidad de calorías necesarias que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Una vez que pasamos esa cantidad de calorías, estamos en lo que se llama un superávit calórico. Entonces nuestro cuerpo empieza a almacenar energía que conseguimos de los alimentos para utilizarla posteriormente. Entonces, si el pescador consume más de la cuenta, seguramente consuma esa energía para más adelante. Me refiero, lo que necesitamos es comer lo justo y necesario en función de la actividad que hagamos en la pesca. Por ejemplo, no es lo mismo, hemos comentado alguna vez, que te quedes sentado mientras que esperas a que pesque algún pez, o que estés constantemente tirando caña, recogiendo y demás. A eso es a lo que vamos, la cantidad de nutrientes necesarios. Eso lo tocaremos también un poquito más adelante. Creo que también es importante, y sobre todo por falta de tiempo, porque es así, porque muchas veces no tenemos mucho tiempo, la variedad de la alimentación, ¿no? Pues es muy típico que nos llevemos 4 hamburguesas, algo muy rápido, ¿no? Pero ¿cómo de importante es que exista variedad en esta alimentación? Vale, mira, Raúl, ahí vamos a otro concepto de nutrientes, como he hablado antes. Se puede hablar de los macronutrientes y de los micronutrientes. En macronutrientes encontramos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Cada uno tiene su función específica y debemos conocerla para no excedernos en esos macronutrientes, porque pueden perjudicarnos de alguna manera, por así decir. Y por otro lado tenemos los micronutrientes,
que también los podemos obtener de frutas, por ejemplo, verduras y demás. Me hablas de que sea variada. En función de lo que consumamos, podemos conseguir los nutrientes de un sitio o de otro. Por lo que cuanto más variada sea la alimentación que tengamos, mejor, puesto que no siempre vamos a poder conseguir los nutrientes de los mismos tipos de alimentos. Es decir, yo consumo pan. A mí, por ejemplo, yo no soy fanático del pan, pero hay gente que le gusta mucho el pan. El pan es un carbohidrato, nos va a dar energía. Si vamos a hacer un gasto calórico, un gasto energético importante, pues necesitaremos consumir pan o carbohidrato en este caso. Pero si no lo vamos a necesitar, vamos a estar sentados todo el rato, pues podemos consumir menos pan o menos carbohidrato. Te hablo de pan, pero existen arroz, fideos, pasta, todo ese tipo de alimentos que son carbohidratos, nos ayudarán a mantener esa energía de cara a la pesca, al día de pesca que llevamos, si es 1, 2 o 3 en función de la cantidad de días que estemos pescando. En la orilla también, además, es muy frecuente, me incluyo, y lo hablábamos aquí antes de empezar a grabar, que aparezcan alimentos y bebidas, digamos, que todos sabemos que no son muy aconsejables. Hablamos de patatas fritas, latas de cerveza, incluso puede que haya alcohol también. ¿Cómo crees que afecta este tipo de alimentos en este aporte energético del que estabas hablando? Bueno, en ese aspecto, Raúl, hablar de ese tipo de comida, de alimento, de producto en este caso, porque he dicho alimentos y deja de ser un alimento y pasa a ser un producto, porque ya sí. El ser humano pues lo modifica de alguna manera y le empieza a añadir pues todo tipo de sustancias que dejan de ser un alimento. Entonces, lo interesante sería no consumir tanto ese tipo de cosas, ya que tiene el concepto de caloría vacía, es decir, nos aporta energía dentro de lo que cabe, pero no tiene nutrientes en sí, está vacío de nutrientes, de ahí el concepto, ¿no?, de caloría vacía. Por lo que lo esencial sería intentar suplir ese tipo de producto que consumimos en la orilla por snacks más saludables. Cambiar, aunque entiendo que pueda ser complicado, ¿no?, cambiar esa cerveza o esa Coca-Cola pues por un zumo, por un té, por agua, por ejemplo, que bueno, al final no nos va a perjudicar tanto como este producto. También pasa una cosa con este tipo de productos. Suele tener una alta cantidad de azúcar, lo que hace conseguir un pico de glucosa alto, pero por así decir es azúcar de rápida absorción. Nos va a dar un pico de glucosa alto que al poco tiempo nos va a bajar otra vez el nivel de energía que tenemos. Por lo tanto, yo considero que es mejor consumir un carbohidrato complejo. En este caso hablamos de pan, por ejemplo, pan de pipa, arroz, pasta y demás, que mantiene nuestra energía mucho más tiempo que si consumimos una Coca-Cola o una bolsa de gominolas que nos da un pico de energía pero luego nos viene abajo. Entonces, además de hablar de términos saludables, nos permite tener una energía más estable y no que vaya subiendo y bajando constantemente esos picos de energía. Que eso además nos agota, porque yo lo he notado y los pescadores que estamos aquí seguramente lo hayamos notado también, ¿no? Cuando no te estás alimentando bien, sobre todo en sesiones un poquito más largas, notas que cuando pasan las 48 horas dices, madre mía, estoy reventado. Y es porque no te has estado alimentando bien. También hay una cosa que quería comentar contigo y bueno, ya cuento la anécdota. Yo estuve 15 días en Francia, estuve viajando con Manu, que le tengo por aquí al lado, estuvo Antonio también, estuvieron otros compañeros y pasó algo curioso y es que estuve 4 días, para mí esto es imposible, o sea, no me había pasado en la vida, 4 días sin ir al baño, lo voy a decir así de claro, sin cagar. Sí. 4 días enteros sin cagar. ¿Qué hice? Como haría cualquiera, ¿no? Llamé a mi madre. Le dije, mamá, mira a ver. ¿Qué me pasa? Mira a ver qué está pasando porque llevo 4 días sin cagar en Francia. Mi madre me respondió con una pregunta, como son las madres. ¿Cuántas frutas has comido? 0 patata. Claro. No había comido nada de fruta. Y evidentemente mi cuerpo me estaba hablando. Claro. Entonces, no sé si quieres comentarnos algo en este sentido, ¿no? El tema de la fruta.
entiendo que es complicado en el tema de la pesca cuando vamos muchos días por el tema de la conservación de la misma. Pero yo ahora, sobre todo, cuando me voy a pescar, trabajo mucho la naranja. Me llevo naranjas y me encantan. Yo creo, Raúl, que cada cuerpo al final es un mundo. Depende de cada persona cómo le sienten X tipos de comida. Si, por ejemplo, consumes, de nuevo, me voy al carbohidrato o al pan porque es lo que más hace que te estriña, por así decir, que creo que es lo que te pasó en tu caso. Sí, parece que sí. Sí que es cierto que la fibra presente en la fruta pues ayuda a regular el tránsito intestinal, como sabemos, y puede ser algo interesante en estos casos de estar varios días pescando y no poder ir al baño, ¿no? Como dices. Entonces sí, fruta como el naranja, kiwi, por ejemplo, también puede ayudarnos bastante a regular el tránsito. Yogur, el kéfir también, que se ha hablado hace poquito, que está muy de moda, ayuda también a regular en esos casos. Pero ya te digo, yo creo que es en función, porque si yo fuese de pesca, creo que me pasaría al revés que a ti y iría más de la cuenta, en vez de quedarme sin ir. Entonces, bueno, sí, utilizar la fruta como método para arreglar ese problema, ¿no? que tú ya tuviste. Digámoslo así. Está relacionado también con el tema de la hidratación, que yo personalmente cuando voy a pescar se me olvida llevarme agua muchas veces y lo noto también. Y es un gran problema. Manu, que está aquí a mi lado, es el que me lleva el agua. Claro. Pero eso yo, Raúl, lo veo en función del tipo de persona que eres o cómo comes tú, ¿no? Cómo has aprendido a comer, cómo has crecido. No como pescador, sino en tu día a día, ¿crees que comes mejor que como pescas? ¿O cuando vas a pescar comes de otra manera diferente? ¿Cuidas esa alimentación en tu día a día? Ya no pescando. En el día a día. Sí, me estás preguntando personalmente, ¿no? Sí, claro. Personalmente. me está entrevistando a mí. A ver, yo en el día a día creo que como bastante bien. En general creo que bastante variado. Tengo en cuenta si voy a hacer actividad física, pero cuando me voy de pesca no. O sea, cuando me voy de pesca, cuando es mi cumpleaños, cuando hay una fiesta, son como fechas señaladas y ya sabes que además culturalmente, sobre todo en este país, en España, cuando hay una celebración o hay tiempo de ocio, se vienen los excesos, el azúcar por las nubes y demás. O sea, que yo reconozco que no soy un ejemplo a seguir. Bueno, en este caso yo creo que medir un poco, como he dicho, hay una fórmula para medir el metabolismo basal y una vez que sepas el número de calorías necesarias a consumir, tú sabes si te estás pasando o si no te estás pasando. Eso implica, sí que es cierto, ir midiendo, ir sabiendo lo que comes, ¿no? Si como un chuletón, pues sabemos que la carne es proteína y no es carbohidrato, por ejemplo. Empezar a diferenciar los nutrientes y los alimentos, para qué sirven y qué nos aportan. Entonces, en ese caso es esencial saber, para mí, mi metabolismo basal, saber cuál es mi número de calorías a ingerir cada día y saber si me estoy pasando o no me estoy pasando, porque si realizo una cantidad de actividad física alta, mi cuerpo consume más energía, por lo tanto voy a necesitar consumir un poco más de comida, pero eso va en función de la actividad que tengas como pescador, me parece. Sí, eso estamos a puntito de tratarlo, pero antes quería preguntarte también sobre el descanso, ¿no? La relación, o si crees tú que tiene relación el descanso con esta manera saludable de alimentarnos. Claro, a ver, como en cualquier deporte, alimentación y descanso van de la mano para poder rendir en aquello que haces, ¿no? Pero en vuestro caso, por ejemplo, el descanso, pasas 7, 8 horas durmiendo, pero ¿y si te pica? ¿Y si... Sí, en medio de la noche te puede picar. Y si en medio de la noche pica, ¿no? Pues yo creo que en este caso el descanso es importante, pero tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Es decir, dormir por la noche, obviamente, si pica, vas a levantarte, vas a ir a coger el pez y demás, pero poder echar esas cabezaditas de vez en cuando para recargar y coger energía que la vas a necesitar más adelante. Ya digo, es mucho más importante, o sea, el ser humano aguanta más tiempo sin dormir que sin comer, hablando también de alimentación. No sé si eran... no, lo he dicho al revés, ¿no? Aguanta más tiempo sin comer. Entonces, a lo que voy, es importante que tú que tengas un descanso. Hay un personaje, bueno, que yo lo he estudiado mucho, a Kobe Bryant, por ejemplo. La mamba. Que hablaba sobre cuánto tiempo descansaba y cuánto tiempo no descansaba. Él
dormía entre 3 y 4 horas por la noche y dedicaba la madrugada a entrenar, a ser mejor que sus compañeros. Pero cuando su cuerpo le pedía descanso, descansaba, echaba una cabezadita y dormía. En este caso, como pescadores, yo creo que es lo esencial, dormir cuando tengas un hueco y cuando tu cuerpo te pida descanso. Yo creo que eso va muy en la línea de lo que decías de la alimentación, ¿no? Que es adaptarte un poco, conocerte, saber cuál va a ser tu actividad y adaptarte. En este caso, Kobe Bryant a lo largo de los años podía hacer eso, pero tampoco podemos hacerlo de repente. O sea, tampoco podemos cambiar nuestros hábitos así de repente, ¿no? Pero ¿cómo cambia tu hábito, Raúl, cuando vas de pesca? No es el mismo que tienes a diario, ¿no? Cuando trabajas y demás. Al final lo estás cambiando. Sí. Por lo que yo creo que cada pescador prefiere ir a coger la picada que dormir, que descansar. Obvio, Por lo tanto, tener periodos de sueño y de descanso cuando sea necesario y cuando te lo pida el cuerpo. Cuando te lo pida el cuerpo, claro. Aun sabiendo que te exige levantarte a por la picada cuando pueda ocurrir. Me gustaría ahora plantearte una serie de situaciones que se pueden dar cuando estamos pescando, ¿vale? En base a esta actividad física, tú, pues si puede ser, nos aconsejas. Sí. Por ejemplo, estos son ejemplos que todo el mundo ha vivido, ¿no? Imagínate que vas a estar 24 horas, ¿vale? Pescando y hay poca actividad física, no pican mucho los peces. El coche lo dejamos en la orilla, utilizamos barco cebador, es decir, no lanzamos, ¿vale? Y no tenemos ni que lanzar la caña, es decir, la actividad física, como ves, es bastante reducida. ¿Cómo crees que deberíamos ahí, en ese caso, adaptar nuestra alimentación en esas 24 horas? Vale, pues ahí lo interesante sería no buscar ese exceso de calorías superando el metabolismo basal, sino llegar a cumplir la cantidad de calorías necesarias, pero sin excederte. Incluso te puedes quedar un poco más corto, puesto que no vas a necesitar esa energía ni ese gasto calórico, ¿no? Digamos. Es la respuesta. No... ¿Nos podría recomendar a lo mejor algún menú para ese día? En esas 24 horas, ¿qué podríamos desayunar? Sabemos que la actividad física va a ser baja, no nos vamos a meter unos huevos fritos, ¿no? Tal vez huevo frito, pero ¿por qué no? ¿Por qué unos huevos fritos no? No sé, no sé. Es que sí, no tengo ni idea. Se podría perfectamente. Sí. Es decir, tú puedes consumir. La idea es que lleguemos a consumir la cantidad de nutrientes suficiente. Es decir, tú la vas a cumplir. Otra cosa es que pero si la cumplo entera en el desayuno. Claro, ese es el problema. Tema interesante. Ahí viene, por ejemplo, el tema ayuno, que está muy de moda ahora, que se puede cumplir perfectamente siempre y cuando tú consumas la cantidad necesaria y suficiente. Puedes tirarte todo el resto de tiempo, puedes estar sin comer, pero que tú consumas tu cantidad necesaria y suficiente de calorías en base a tu cuerpo, en base a tu edad, en base a tu estatura, en base a tu peso. Todo ese tipo de factores hace que tú tengas un metabolismo basal diferente al mío. Y luego va también el tema de cómo te siente la comida o cómo no te sientes. Es decir, tener energía suficiente para poder realizar esa actividad. De todas formas, antiguamente, Raúl, que se sabrá, prehistóricamente, el ser humano no comía a diario. Comía cuando podía cazar o cuando encontraba pues, animales, ¿no? que cazar o con lo que ellos recolectaban. Entonces, desde hace mucho tiempo, el organismo está preparado para almacenar grasa, digamos, el famoso Michelin que tiene todo el mundo, ¿no? Sí. Es por el exceso de comida. Tú te pasas de las calorías necesarias, tu cuerpo las almacena para cuando las necesite. Es decir, podrías a lo mejor no comer ese día si te has excedido la semana anterior. Tu cuerpo va a tener energía necesaria para poder quemarla y para poder consumirla en el momento en el que la necesites. Otra cosa es que vayas al día consumiendo la cantidad de nutrientes y como no coma esto no tengo fuerza necesaria. Pero creo que no es lo que suele pasarnos, sino siempre en la sociedad actual vamos un poquito por encima y vamos por el exceso solemos excedernos, más que quedarnos cortos. Claro. Te pongo otro ejemplo, si te parece. Vale. 3 días, ¿vale? Aumentamos la sesión de pesca. 3 días en pleno verano con mínimas de 20 grados por la noche, ¿vale? Es decir, va a hacer bastante calor. Vamos a pescar con barca, ¿vale? Vamos a tener que remar y en ocasiones pues vamos a tener que pelear el pez desde la barca. Es una situación bastante diferente a la que hablábamos anteriormente y no sé qué nos puede recomendar para esta sesión.
Claro, sí, en ese caso, diferente al anterior, sí que consumir más alimento, más calorías, sobre todo que nos aporte siempre energía, saber lo que estamos comiendo. Por ejemplo, me dices, te vas a la barca, te llevas unos frutos secos, por ejemplo, te dan energía, te dan ese pico necesario para lanzar la caña, sí, coger, o recoger pelear y el demás, pez desde la pelearla, barca. exactamente. También otra cosa que pasa aquí, que os pasa a vosotros, a los pescadores, Raúl, yo creo que es que nunca sabes al final cuándo vas a necesitar cuándo vas a tener que recoger caña, porque Claro. no sabes cuándo te pica, no estás preparado. Claro, realmente yo te pongo este ejemplo, pero tú no sabes Claro. cómo va a ser tu actividad física. Es decir, no sabes si vas a tener 3 días frenéticos o si vas a estar 3 Exactamente. días que no. O irte no te a vas bolo, mover. como decíamos anteriormente, ¿no? Claro. Que no se sabía si... Claro, pero sí que sabes, ¿no? Si te vas a hacer un transbordo, ¿no? Imagínate que vas a tener que hacer un Sí. esfuerzo enorme, ¿no? Imagínate que tienes que hacer un pico de media hora de muchísimo esfuerzo. ¿Qué comes justo antes? ¿Una bolsa de chuches? Claro, si tú sabes realmente que vas a necesitar, vas a hacer una actividad física y necesitas un pico de energía, Exactamente. pues ahí vamos a, pues sí, azúcar, no, hombre, no la bolsa de chuches, porque al final Bien. debemos quitar ese tipo de azúcar, ¿no? Y ese procesado, pero unos frutos secos que nos den energía, por Ajá. ejemplo, ¿por qué no puedes meterte un pequeño bocadillito de jamón? Un yogur o algo por el estilo que te dé ese pico de energía, o incluso un refresco, ¿no? Refresco, pero dejamos la Coca-Cola a un lado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de refresco. No la que- contamos como refresco a la Coca-Cola. A ver, es que al final va en función, pero hay mucha gente que dice, si no me tomo ese pico de azúcar que me da el refresco, no estoy activo, ¿no? Yo lo sustituiría, por ejemplo, por un café, ¿no? Que nos dé esa atención y esa energía necesaria. Es decir, evitar lo poco saludable, el snack que me puedo llevar, una bolsa de patatas o una cerveza, y cambiarlo por ese pico de energía que lo puedes sacar de los frutos secos, por ejemplo. Que Yo no necesites ahí. muchas veces en la pesca vivo de picos de azúcar. O sea, voy de pico en pico, normalmente. O sea, Sí, pero no existe esa estabilidad de la que, No, no, de la para que nada, hablábamos De la que antes. hablamos, claro. para nada. Sí, hablas de picos y de bajones. Literal. Sobre literal. todo de bajones, porque cuando estás en el pico estás comiendo, estás bien, pero luego, me encuentro súper mal. Y lo enlazo con lo que comentábamos antes, ¿no? Del tema de comer, que ahora está muy de moda, ¿no? El comer por ansiedad, ¿no? De esto de que yo me pongo nervioso pescando, estoy tenso, estoy nervioso, pues yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Que puede ser que si sale- pica, que si no pica, que si, yo qué sé, tormenta o que, no sé, que hay mucha gente, o civil, lo que sea, ¿no? Y como mucho por ansiedad, ¿no? Por estrés, por tensión, por tal, ¿no? Y que como siempre, pues, normalmente al fin y al cabo lo que compras, lo Claro, que llevas, ¿no? eso te iba a decir. Al fin y al cabo, yo creo que haces la compra justo antes de irte de pesca y lo que tú compres es lo que vas a consumir. Por lo tanto, ser un poco conscientes de comprar cosas un poquito más saludables. Llevar fruta, llevar frutos secos. Yo creo que son los snacks más saludables y necesarios. Tampoco hincharte, porque veo que dicen, me llevo una bolsa de anacardo y me la como entera. Tampoco es necesario Claro. comerte la bolsa entera, ¿no? De Cuidado con anacardo. la sal también, ¿no? Y deshidratarte. Deshidratarte. Claro, me planteabas también en verano, súper importante, obviamente, no tengo que decirlo, lo sabemos todos, llevar siempre la botella de agua. Y preferiblemente que sea agua lo que tomemos en vez de Claro. otro tipo de refresco. También, cerveza, además. también ahora está muy de moda el tema de las infusiones, ¿no? Porque la gente siempre va con la tetera, ¿no? Sí, eso viene de Inglaterra. Sí, Nosotros sí, sí. tratamos de copiar a los ingleses en todo, pero yo creo que lo de la tetera no ha llegado a calar tanto, ¿eh? Pero más de lo Mira que la gente la lleva, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que es para la foto. Para la foto en Instagram foto. queda muy bien, ¿sabes? Pero Sí, yo he visto sí, poca sí. gente haciendo montañitas de bolsas de té, la verdad. Y sobre todo en función de la época del año. Si me plantea Raúl ir en verano, lo mismo un té no es lo más. la Es verdad. cierto. Sí, te apetece algo más fresquito, seguramente. O hay un té helado también, se puede hacer, Sí, claro. eso es. Sí, Un Pero- early grey de esos, ¿no? sí, sí, No sé ni lo que es. Claro. Te planteo lo contrario, entonces, ahora, 2 o 3 días en invierno con mínimas de 5, que las hemos vivido algunos y es bastante duro, y una máxima de 5 a lo mejor, ¿no? Que puede ser perfectamente, ahora mismo en Castilla y León estarán por ahí las temperaturas, y con poca actividad física. Ujú. ¿Cómo planteamos esta sesión en cuanto a la alimentación? Claro, en ese aspecto yo creo que lo que consumamos nos va a ayudar a mantenernos calientes, ¿no? Por así decir,
esas calorías que ingiere nuestro cuerpo nos ayudará a mantenernos con energía y calientes. Pero si vamos a tener poca actividad física, lo mismo tenemos que medir bien lo que vamos a consumir y lo que no vamos a consumir en ese caso. Y ya que dices que es verano, la anterior, ahora en invierno, la sopa. Todos tenéis camping gas, ¿verdad? Me parece Correcto. que lleváis ese tipo Sí. de... Claro, de tal. Pues sí, yo llevaría un cazo para hacer una sopa o tal vez la fabada, las típicas lentejas Sí. que te vienen preparadas, sobre todo comida caliente y Esa es calórica. buena, ¿eh? La de la que te fabada. ayude Es sano, una fabadita. Porque es como preparado, fácil, relativamente sano. A ver, hablamos de producto que ya está elaborado, está procesado. Si podemos evitarlo y llevarlo hecho de casa, obviamente. Mejor el tupper de mucho fabada mejor, que tú claro. te has tenido que preparar antes. Exactamente. Al final todo esto conlleva un gran esfuerzo, ¿no? Parece que estamos hablando de que es muy fácil, pero todo esto es un esfuerzo, sobre todo cambiar ese hábito. Claro. Y en muchas ocasiones estamos hablando de tener que prepararte tú antes la comida en casa y llevártela. No se traduce en la facilidad que tenemos ahora de decir, mañana me voy de pesca, pues antes compro- paso por claro, un compro supermercado y 4 cosas cojo y lo sí. primero que vea. Ujú. No es igual, ¿no? Mira, escuchaba antes en la sección anterior de cómo preparabais que si se cocía tal cual la leguminosa para al final para los peces, para la carpa. ¿Por qué no prepararnos también para nosotros mismos, no? Porque al final Sí. veo que cuidamos mucho el aspecto de los peces para que piquen, para que tal. Pero oye, también nosotros necesitamos consumir Sí, sí, sí. lo necesario, ¿no? Y preparar a lo mejor algo en casa para los peces y preparar para nosotros. ¿Por qué no una fabadita, unas lentejas Sí, sí, y sí. llevarlo ya preparado? Claro. Totalmente. Eso te iba a preguntar con el tema de la sopa. Yo la he trabajado, la verdad. He llevado bastantes veces sopa, pero sopa de sobre, Jesús. Sopa de sobre. No sé cómo la ves, la sopa de sobre. Bueno, yo creo que, por ejemplo, de que no sea de sobre, pero puedes llevarte. A ver, yo siempre intento que todo sea natural y que no vayamos al producto procesado, ¿no? Pero guárdate, Raúl, el caldo de cocido que tú hagas, o que hagas en casa, o que haga tu madre, o tal, te lo guardas, luego vas al camping gas, le echas un par de fideos y listo, y para adelante. Yo creo que es ideal. Luego le puedes añadir también un huevo. A mí me encanta añadirle huevo a la, Huevo a la, cocido, a la ¿eh? sopa, sí. Yo lo hago la sopa, ya lo he dicho, es sopa de sobre. Ajá. Mientras se está haciendo la sopa, echo el huevo dentro para que se vaya cociendo. a la Claro, vez. sí, sí, sí. Lavo el huevo, y ¿vale? queda, bueno, Lo lavo. Importante también, sí. Lo lavo por fuera, sí, eso lo hago. Yo creo que eso es fatal, ¿no? ¿El qué? O sea, el huevo para cocerlo, dices. Claro, a la vez que se está haciendo la sopa, Yo creo que estoy eso cociendo es- el huevo. No sé, vamos. Eso es buenísimo. Lo que no mata, pues engorda, ¿no? Pero vamos. Que no, eso es buenísimo. Pero con la casca Jesús, le dice díselo Raúl, tú. con la casca. Sí, Sí, Ah, sí. pero lavado previamente, dice. lavado ¿no? previamente, lo he dicho, ¿eh? A ver, yo Pero sería he más dicho, partidario de joder. abrirlo, cascarlo y echarlo así. Y queda como pasado por agua también muy rico en vez de esa Pues manera. eso no... Joder, es que el Sí, otro. sí, sí, Raúl. no sé, no vamos. te había cogido, pero yo descartaría esa Sí, opción. yo la veo un poco loca también. Sí, un Me pelín. estoy llevando palos, ¿eh? Y iba suave, no me los estaba llevando. Hombre, pero- para eso puedes traértelo ya cocido de casa. Para cocerlo ahí con la sopa no veo yo. Ya, no sé. Abre luego, lo cascas y lo echas ahí y queda también más rico. O lo revuelves también. En la sopa, joder, es que lo veo un poco raro eso, ¿eh? Pruébalo. Yo lo hago y la verdad es que me encanta. Sí, 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 ¿no? sí. Aporte energético, proteína patrón, además. El huevo es de los principales nutrientes proteicos por excelencia, ¿no? Naturales. O sea que interesante. Pues muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por hacerlo suave, porque no hemos recibido tantos palos, la verdad, y yo creo que las ideas más importantes han quedado claras. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y puede que te invitemos otro día a seguir hablando de estos temas. Nada, Raúl, un placer y nada. Buscar como principal objetivo que se mejore la alimentación en pescadores y en personas que escuchen el podcast, ¿no? Al fin y al cabo, que dejen de consumir productos y que tiren más por el alimento, que al final no deja de ser un hábito y es interesante trabajarlo porque como repercusión está nuestro cuerpo y nuestro organismo y nuestra vida, ¿no? En general, que somos lo que comemos. Muy bien, Así que- muchas gracias, Jesús. Nada, un placer, Raúl. Bueno, pues para terminar me gustaría agradecer la presencia de los colaboradores que hemos tenido hoy, a David, que nos ha enseñado un poquito más sobre las semillas y sobre esa aplicación práctica, ¿no? tan importante en la pesca,
Agradecer también a Jesús que no haya sido tan duro con nosotros, que nos haya enseñado la importancia de alimentarse bien y sobre todo adaptarnos a la actividad física que vayamos a realizar, y a Miguel por nutrirnos con ese saber científico que nos ha hecho entender muy bien todo ese proceso de respiración y la importancia del oxígeno en el agua. Sí que me gustaría acabar con un toque positivo, ¿no? Como sabemos, bueno, pues en el mundo del carfishing hoy en día hay malos rollos, hay cosas, ¿no? Hay muchas marcas, gente que se dice unas cosas a los otros, ya sabéis, todo el mundo está en las redes y sabe lo que pasa. Y me gustaría cambiar toda esa mentalidad y hablar de una anécdota muy positiva que me ha ocurrido y ha sido hace muy poquito. Imaginaros que son las 8 de la noche, en invierno todos nos quedamos un poquito más, ya sabemos dónde está el pico de actividad. Recogemos las cañas, recogemos la silla, recogemos todo y nos lo llevamos al coche. Lo dejamos al lado del coche y cargamos. Cargamos todo. Aparentemente deberíamos haber cargado todo. Yo no cargué todo. Me dejé las cañas al lado del coche. De esto me di cuenta al día siguiente. Cuando volví, obviamente las cañas ya no estaban, ¿no? Era en un embalse muy pescado aquí en Madrid. Y bueno, pues empecé a tratar de pensar cómo recuperarlas. Contacté con bastantes personas, nadie las había visto. Hice una publicación en Instagram y esa publicación tuvo bastante repercusión, la compartió un montón de gente. Vi que había bastante compañerismo, ¿no? Sobre todo en situaciones pues jodidas, ¿no? Porque es un equipo que está valorado más o menos en unos 1.000 euros y yo estaba jodido, estaba bastante jodido. Mucha gente me escribía, incluso muchas personas me ofrecieron su equipo a cambio de nada. Toma, estas son mis cañas, hasta que te compres unas, aquí las tienes. Así que estoy súper agradecido y bueno, sí que es cierto que yo no he dado un duro por ello, pero han aparecido, las cañas han caído en manos de una buena persona, y es que realmente hay muchas buenas personas en la pesca, ¿no? Como os decía, hay mucho ruido, pero de verdad hay mucha y muy buena gente, así que bueno, creo que tenemos que olvidarnos de todas esas... De todo ese ruido, ¿no? Que hay alrededor del carfishing y centrarnos en acciones como esta, ¿no? En que una persona se encuentre unas cañas valoradas en 1.000 euros y lejos de ponerlas en Wallapop o de tratar de revenderlas, busca a la persona que las ha perdido y se las devuelve, ¿no? Así que creo que ese mensaje es el que debe quedar claro, ¿no? Que somos muchos y que somos buena gente. Así que nada, muchas gracias por haber prestado atención. Esperamos que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima.